Buenos días, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Esta mañana nos hemos vestido de gala justamente para celebrar el evento más grandioso de la cristiandad, que es la resurrección de nuestro Señor. Y lo hemos hecho, ¿verdad? Y agradezco a todos mis hermanos que han estado involucrados en la preparación de esta celebración a través de tres grandes momentos. El primero de ellos es el plan, y hemos estado cantando acerca de ese plan precioso que el Señor tenía desde antes de la fundación del mundo. Y ese fue el primer momento que vimos en este culto. Luego, increciendo, íbamos a un segundo momento, y es el momento del sacrificio. Y cantamos y recordamos el sacrificio que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. No importa lo negro que haya sido nuestro pecado, lo oscuro que haya sido nuestro pasado, lo dolorosa que haya sido nuestra vida, Cristo Jesús cargó con todo nuestro dolor, con todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y con todos nuestros pecados. Y por su llaga fuimos todos curados, sanados, salvados, todo aquel que cree. Y ahora abrimos un tercer momento como el clímax de todo lo que hemos preparado para este día, y tiene que ver con la resurrección. Un evento histórico, único, comprobado, bíblico, que da fundamento a nuestra fe y que hasta el día de hoy es insuperable. Jesús ha resucitado, y eso, amados hermanos, es insuperable hasta el día de hoy. Quiero compartir con ustedes tres razones por las cuales la resurrección de Jesús sigue hasta el día de hoy siendo insuperable. Primero, amados hermanos, la resurrección de nuestro Señor es insuperable en su singularidad. No hay ninguna otra persona humana que haya reclamado la divinidad con el sentido de humildad y de autoridad que Cristo Jesús lo hizo. Y la señal que Él dio acerca de su divinidad para que todos nosotros pudiésemos estar confiados es que Él resucitaría al tercer día. Luego de haber ido a la tumba, tomaría la vida otra vez y se levantaría de entre los muertos. Ahora, entre nosotros ha habido resurrección de los muertos. Ha habido situaciones en las que la palabra de Dios las registra con claridad. Por ejemplo, aquel niño en el Antiguo Testamento que el profeta se pone sobre él y le vuelve a la vida. O incluso aquellas personas a quienes Cristo Jesús resucitó, como la hija de Jairo, como Lázaro, su amigo, que ya tenía 4 días de muerto y lo levantó de entre los muertos. Nosotros hemos escuchado, hemos estudiado y tenemos la documentación de esas resurrecciones. Pero ellos resucitaron para volver a morir. Ellos se levantaron para volver a fallecer. Y es así como Lázaro se levanta, pero él muere y no vive en este momento en el sentido con su cuerpo, con esa esperanza gloriosa que el Señor nos ha dado. En esta característica, la resurrección de Jesús es singular, es única. Nadie se ha levantado de entre los muertos como Él lo ha hecho. Por eso 1 Corintios 15:20 nos recuerda: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que duermen, de los que murieron. Hermanos, Cristo Jesús es de los primeros frutos, es el primero en el género humano en recibir un cuerpo espiritual, en recibir la resurrección que es para la vida eterna. Y la Biblia nos enseña que así como en Adán todos fuimos condenados,
y cómo en Adán todos nosotros pecamos y el pecado pasó de generación en generación y todos morimos en el primer Adán, nos enseña que en el postrer Adán, en Cristo Jesús, todos somos vivificados y un día recibiremos, al igual que Él, nuestro cuerpo glorificado. Hermanos, es singular la resurrección de nuestro Señor. Es insuperable porque no hay ningún otro líder religioso que haya regresado de la muerte. Y es más, muchos de los líderes religiosos que han existido y han pasado, nunca han reclamado para sí divinidad, sino que ellos han trazado supuestamente un camino para acercarse a Dios. Pero en la primera imagen, a su lado izquierdo, ustedes pueden ver imágenes de la Meca. Para un musulmán es exigido una vez en la vida, si en realidad es musulmán, hacer una peregrinación a una de las ciudades santas, y entre ellas, donde está la mezquita del Domo Verde, en la Meca, donde se encuentra la tumba de Mahoma, es uno de los lugares más santos para ellos. Y ahí vemos una congregación multitudinaria que está visitando, pero allí lo que encuentran son los restos de Mahoma, de ese supuesto profeta que estaba allí, y ahí está su cuerpo y todo lo que él escribió y todo lo que él dejó en el islamismo. Se ve que él no toma la efectividad en cuanto a que su cuerpo está entre nosotros. Conocemos su tumba. El segundo templo, el segundo lugar de adoración es un templo budista en una ciudad norteña en la India, donde el primer Buda, porque según el budismo son muchos los que pueden ser iluminados, pero el primer Buda llegó y murió. La tumba de él está vacía, pero está vacía porque él pidió que incineraran su cuerpo, que lo cremaran una vez que él hubiese fallecido. No hay ningún otro líder religioso, ningún otro ser humano que haya regresado de la muerte como Cristo Jesús. Él dice en el Evangelio de Juan: tengo el poder para dar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Entonces, amados hermanos, en primera instancia, la resurrección de Jesús es insuperable en su singularidad. Nada ni nadie más ha recibido esta bendición, ha obrado este milagro y ha hecho este acontecimiento. Y entonces Cristo Jesús se vuelve las primicias de nuestra resurrección. En segundo lugar, es insuperable la resurrección de Jesús en su historicidad también. No solo en el hecho de que se vuelve un evento tan particular, tan único, que solo al Señor Jesús le ha sucedido, sino también en su historicidad. Ha habido diferentes intentos y argumentos que a lo largo de la historia han intentado atacar y desvirtuar la resurrección de Jesús, planteándolo como una mentira, planteándolo como un fraude, planteándolo como una alucinación de sus seguidores. Pero, amados hermanos, la historia, cada vez que un abogado empieza a estudiar los documentos legales del caso de Cristo, la ciencia, cada vez que una persona empieza a verificar a través de la arqueología, de la medicina, los diferentes componentes que abarcan la muerte del Señor y su resurrección, la lógica misma, cuando vemos tantos testigos, cuando vemos tantas personas, no solamente testigos oculares, sino también siendo transformados por una verdad, la evidencia es contundente para decir
que es insuperable la resurrección en su historicidad. Primero, Jesucristo estuvo físicamente muerto. Algunos lo que dicen, y entre ellos los testigos de Jehová, es que no estuvo físicamente muerto, que fue un evento espiritual solamente. Pero la palabra de Dios nos da innumerables pasajes para constatar que Él estuvo físicamente muerto. Y yo quiero registrar solamente esta mañana uno de ellos en Juan capítulo 19, versículos 33 al 34, leemos: pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. Quienes estaban constatando la muerte de Jesús en ese momento no eran los discípulos, no eran los seguidores de Jesús, no eran personas que los discípulos hubieran sobornado. Eran ni más ni menos que los expertos en crucifixión, los que perfeccionaron ese método de tortura y de castigo, de muerte. Los romanos, eran soldados los que estaban allí. Y cuando un soldado por alguna razón se equivocaba en su diagnóstico, en su veredicto, pensando que una persona estaba muerta y no lo estaba, por favorecerle, por no hacerle más daño, porque le hubieran sobornado o por cualquier razón, ese soldado tenía que pagar con pena máxima su error, su falta. Por eso el ejército romano trabajaba como trabajaba. Pero este equipo encargado de la ejecución de Jesús, lo vieron en la cruz y dice, lo vieron que ya estaba muerto. Cuando un crucificado no había fallecido, lo que hacían era darle con un martillo en los meniscos, en la parte de las rodillas, hasta quebrarle las rodillas para que el cuerpo ya no tuviera dónde sostenerse. Y entonces el peso de gravedad del cuerpo que estaba anclado, que estaba crucificado, lo que hacía era provocar asfixia y finalmente ese paro respiratorio, esa falta de aire hacía que los crucificados terminaran muriendo. Cristo Jesús no murió por asfixia. Cristo Jesús murió porque cargó el dolor y el peso del pecado de todos nosotros. Y ese dolor fue tan grande, fue tan intenso, fue tan profundo, que su corazón no resistió, implotó dentro de él. Cristo Jesús ya estaba muerto cuando el soldado estaba verificando. Y entonces lo que hizo este soldado como una prueba fue agarrar la lanza, que era parte de sus armas, y traspasar el costado de él para verificar con efectividad que él había fallecido. Entonces, amados hermanos, Cristo Jesús estuvo muerto. Al evaluar y considerar no solo a las fuentes internas como la Biblia, sino historiadores como Flavio Josefo, como Eusebio, que registran los acontecimientos entre los judíos, efectivamente Cristo Jesús fue ejecutado y efectivamente estuvo muerto. No hay duda de que Él dejó de vivir. En segundo lugar, no solamente Jesús estuvo físicamente muerto, sino que Él fue sepultado. Algunos entonces lo que dicen es, bueno, Él murió, pero lo que hicieron es que se llevaron su cuerpo, lo raptaron y lo escondieron para decir que Él había resucitado. Hermanos, la evidencia es tan abrumadora y no vamos a tener el tiempo para ver todos los detalles, pero he escogido un texto en cada una de estas verdades porque efectivamente lo son. Y Cristo fue sepultado. Leemos nosotros en Mateo 27:65.
no solo fue sepultado, sino que dice, llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Cuando el Señor falleció, dice la Escritura que José de Arimatea pidió el cuerpo para irlo a enterrar. Y las mujeres y algunos discípulos vieron dónde pusieron el cuerpo. Y luego de que pusieron el cuerpo en esa tumba, en ese sepulcro que no había sido usado, hicieron mover una gran roca, una gran piedra como la que nuestros hermanos nos han ayudado a simular en esta mañana. Una piedra mucho más grande, mucho más pesada que una sola persona o un grupo de mujeres no hubieran podido mover por sí mismas. Y hermanos, no solo les bastó ponerlo en un sepulcro, los fariseos, los líderes religiosos, los saduceos se acordaron de lo que él había profetizado en vida. Él dijo que era necesario que padeciese la muerte, pero que al tercer día se levantaría de entre los muertos y que se quería reunir con sus discípulos en Galilea. Ellos se acordaron de esa verdad y fueron ante Poncio Pilato otra vez. Poncio Pilato no era un servidor de los judíos, era un servidor de Roma, del César, del imperio. Y él, ¿verdad?, es animado por estos líderes a que mande una guardia, es decir, 16 soldados con su coraza, con su casco, con su espada larga y su espada corta, con su lanza, con su escudo, a ir a proteger y salvaguardar y vigilar ese sepulcro. Y de hecho ellos daban efectivamente la realidad de que el cuerpo estaba allí y querían asegurarlo de tal manera que nadie lo tocase. Se puso de hecho un sello romano para que solamente la guardia romana estuviese autorizada para tocarla. Si sus discípulos hubieran querido robar el cuerpo, tendrían que haberse armado, amados hermanos, mucho mejor que estos soldados, y tendrían que tener la fuerza y la experiencia militar que el ejército romano implicaba. Se dice que un soldado romano estaba capacitado para enfrentarse a 5 hombres de guerra más y vencerlos. Eran unas personas adiestradas para el combate y para la batalla. De manera que Jesús fue sepultado, y de eso se constata no solo por sus discípulos, sino también por la autoridad de ese entonces, los romanos. En tercer lugar, hablando de su historicidad, la tumba quedó vacía. No hay cuerpo en la tumba. La tumba quedó sin ningún cuerpo. Y de ello, ¿verdad? Nosotros vamos a ir para el contexto, aunque estoy usando la Nueva Versión Internacional en la pantalla. Vamos a ir a Juan capítulo 20, por favor, acá en nuestras Biblias. Juan capítulo 20. Cuando dice desde el versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, este es Juan, y les dijo: se han llevado el cuerpo del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el discípulo
el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Hasta ese momento Juan creyó. La tumba estaba vacía y no sabían qué había sucedido. Dice en la escritura que María Magdalena se encuentra con el hortelano y le dice: Señor, si tú has movido el cuerpo del lugar, dime dónde le han puesto, cuando se encuentra con el Cristo resucitado. La tumba, amados hermanos, efectivamente está vacía y no hay ningún lugar en la tierra, ningún sepulcro que reclame tener el cuerpo de Jesús, porque su cuerpo no está muerto. Él vive y vive por la eternidad. Luego, en cuarto lugar, además de lo que hemos visto, Jesucristo resucitado apareció a sus discípulos. Tuvimos muchas apariciones del Señor. Hechos, capítulo 1, dice el versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Pensar que hubiera una histeria colectiva y que todos estaban bajo el efecto de alguna droga o de algún trance por tanto tiempo sin que ninguno de ellos muriera o tuviese otro efecto, para pensar que veían a Jesús cada vez, es insostenible. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 4 en adelante, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras, y que se apareció a Cefas, es Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales en el tiempo que escribió Pablo vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció también a mí. Hermanos, Cristo Jesús se apareció a sus discípulos, incluso aquel discípulo que era muy empírico, que necesitaba una prueba más indubitable de esa fe que estaba poniendo en Jesús el Mesías. Y aún a él el Señor le tiene misericordia, a Tomás el gemelo, el dídimo, y se le aparece. Y cuando se le aparece, le reprocha su incredulidad. Le reprocha la incredulidad no porque deba creer ciegamente, sino porque debía confiar en el testimonio de otros y sobre todo en la palabra y la persona de Jesús, que jamás mintió en vida y que vieron la demostración de su poder vez tras vez. Y entonces él se acerca y le dice: toca mis manos y mis pies, yo mismo soy. Y él lo hace, lo toca, y luego le dice: y pon tu mano en mi costado y no dudes. Y en ese momento Tomás cae de rodillas y dice: creo. Y esto se vuelve prueba también dentro de todas las apariciones que Jesús hizo. Otra de ellas, a él le sirvieron pescado y miel y se sienta a comer con sus discípulos. No era un espíritu lo que veían, era un cuerpo. Y amados hermanos,
qué bendiciones para nosotros saber que Él se apareció a discípulos, a hombres y mujeres como ustedes y como yo, que necesitaban ver en un sentido, aunque no lo tocaran, para creer que Él había vuelto a la vida. Y ese testimonio lo hemos recibido hasta el día de hoy. Y en último lugar, en la evidencia, quiero compartir esta mañana que las vidas de los discípulos son transformadas. A partir de ese momento, a partir del encuentro con el Cristo resucitado, los discípulos jamás volvieron a ser los mismos. Cuando mataron a Jesús, lo que hicieron los discípulos fue ir a encerrarse al aposento alto. Cerraron bien el lugar, cerraron las ventanas. Probablemente algún código tenían, ¿verdad? Algo tocaban para que saber quién era el que venía. Tenían miedo que lo que habían empezado a hacer con Jesús, ahora lo siguieran haciendo con ellos. Ese temor se originó desde que arrestaron a Jesús, diciendo: esto no es juego. Sostener estas verdades tiene una consecuencia. Decir que Jesús es Señor y Salvador tiene un precio para nuestra vida. Y ellos huyeron. Cuando Él murió, se encerraron, atemorizados, tenían miedo, hasta que Cristo se apareció en medio de ellos. No hubo necesidad de tocar la puerta. Se apareció en medio de ellos y se corporizó. Y estando en medio de ellos, les reprochó su incredulidad. Y estando esos 40 días con ellos, les dice: quédense en Jerusalén, porque voy a enviar el Consolador del que les hablé. Yo me voy, pero viene otro, el Espíritu de verdad, que viene a morar en ustedes. Y cuando el Espíritu venga a morar en ustedes, no olvide que serán mis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Recibir el Espíritu de Dios, el Paracleto, el Consolador, tiene el propósito de ser testigos de Jesucristo, cueste lo que cueste. En Pentecostés, esos hombres empezaron a hablar, esas mujeres empezaron a alabar y a proclamar, y nada los detuvo, ni los 200 años de persecución cruenta que el Imperio Romano les impuso, ni morir en el circo, ni ser objeto de escarnio, ni sufrir cárcel, apedreamiento. Nada los detuvo, porque para ellos Cristo había resucitado. Eso transformó sus vidas. Jamás volvieron a ser los mismos. Nunca más. ¿Qué poder necesitamos nosotros experimentar? ¿Qué certeza la que necesitamos tener? Que debemos recordar en este día que los muchos ataques que han hecho ateos, científicos, arqueólogos, ninguno ha podido hasta el día de hoy derribar la verdad de la resurrección de Cristo Jesús. Es un hecho histórico comprobado. Por eso es insuperable. Pero en última instancia, ¿verdad? Hablando justamente de ese sacrificio, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Hermanos, ¿cómo no va a transformar este mensaje? ¿Recuerdan lo que acabamos de cantar con ese himno en la cruz? Yo no sé si usted lo cantó consciente o románticamente, pero ahí cantamos y decía: morir no temo yo. Morir no temo yo. Yo lo canté, consciente de lo que estaba diciendo. No temo morir por la causa de Cristo, ni por ninguna otra causa que sería menor. Ni por enfermedad, ni por persecución, ni por muerte. Morir no temo yo. ¿Y cómo vamos a temer
porque la Biblia nos dice que si morimos con Él, viviremos con Él. Y esto, hermanos, transformó la vida de los discípulos. Finalmente, la resurrección de Jesús es insuperable en su efectividad. Los efectos que causó, todo lo que el Señor produjo y todo lo que el Señor concretó a través de la resurrección, hacen de este evento, de esta verdad, de este milagro, de este fundamento de nuestra fe, un hecho insuperable. Primero, amados hermanos, es importante porque presenta la evidencia de la deidad de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús es evidencia de que quien Él dijo ser en vida, efectivamente lo es. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Él dijo, quien ve al Padre me ve a mí. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Y el hecho que Cristo haya resucitado confirma que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo, que la deidad que reclamaba para sí es verdad. En segundo lugar, es importante también porque Jesús es exaltado por la resurrección. Hechos, capítulo 2, justamente uno de los primeros discursos cuando el Espíritu Santo ha venido. Verso 33, dice, leamos desde el 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Miren lo que está diciendo ahí Pedro con todos los que estaban en Jerusalén. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús es exaltado hasta lo sumo. Recibe un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los demonios, Satanás y sus huestes, cualquier potestad en el aire, de los que están en la tierra, ricos y pobres, hombres y mujeres, libres y esclavos, y de los que están debajo de la tierra, todos esos espíritus atormentadores. Hermanos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese con su boca que Jesús es el Kyrios, el Señor. Es la resurrección la que permite que nuestro Cristo haya sido exaltado hasta lo sumo. ¿Y por qué era importante que fuera exaltado hasta lo sumo? Porque en ningún otro hay salvación y no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y Dios lo exaltó para atraer a sí mismo a todo aquel que necesita ser salvo y que lo busca para salvación. Es importante la resurrección de Jesús porque es la base de nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el 23. Y no solamente con respecto a él se escribió lo que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, es decir, al creer a Dios nuestra fe es contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo Jesús no se hubiera levantado de los muertos, Dios no hubiera podido declararnos justos para siempre.
el hecho que Cristo rompió el yugo de la muerte y que la muerte no lo pudo contener, es la base para que nosotros seamos declarados justos. Porque recuerden que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Esa es la paga del pecado. Y si la muerte podía contener a Jesús, quiere decir que ese pago no iba a poder ser cancelado y nosotros no íbamos a poder ser declarados justos delante de Dios. Ahora somos llamados justos, no porque lo merezcamos, y acabamos de cantar de eso. En una de las alabanzas decíamos, no sé cómo, ¿verdad? No sé por qué me escogiste a mí, de dónde se te ocurrió derrochar tanto amor, porque es inmerecido. Pero es ese sacrificio, cuando lo vemos, cuando lo creemos, cuando lo aceptamos y nos rendimos a Él, el sacrificio que transforma nuestro ser y nos declara justos delante de Dios. Es decir, que ya no le debemos nada a Dios. Hermanos, esa es una pretensión muy grande si estuviésemos confiando en argumentos humanos, si estuviésemos confiando en fábulas, pero estamos confiando en el hecho que se vuelve la piedra angular de nuestra fe en la resurrección de Jesús. Además, es importante porque nos da confianza de la vida eterna. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es importante, amados hermanos, predicar la resurrección, compartirla con otros, porque esto nos da la confianza de la vida eterna. Por eso, amados hermanos, cuando nuestros seres queridos fallecen, siempre nos va a causar dolor. Siempre va a haber tristeza porque las despedidas y la separación siempre nos afectan como seres humanos. Pero hay dos clases de tristeza cuando una persona parte de este mundo. Verso 13 dice, Primera Tesalonicenses 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí en este mundo hay personas que despiden a sus seres queridos sin esperanza. Para ellos ocurre lo que Jean-Paul Sartre y otros existencialistas han creído: la vida termina con la muerte. Y para ellos esa destrucción es tan contundente que después de la muerte no hay esperanza. Pero hay otra clase de seres humanos, hay otra clase de hombres y mujeres que invocamos el nombre de Dios, que creemos en Él, que somos testigos de su resurrección. Esos nos entristecemos, pero con esperanza, cuando nuestros seres queridos parten, con la esperanza bendita de la resurrección. Y amados hermanos, por eso podemos levantarnos y seguir adelante en fe, confiados en la palabra bendita del Señor. Porque así hayan sido las circunstancias más difíciles, así haya sido un martirio, así haya sido morir en plena juventud, en plena flor de la vida, así haya sido lo más cruel que se nos pueda pensar y atravesar en esta vida, si morimos en Cristo Jesús, viviremos con Él, nos vamos a volver a ver y nos vamos a volver a reunir. En quinto lugar, es importante también la resurrección de Jesús, porque nos incentiva a persistir y permanecer. Primera a los Corintios 15:58 dice: así pues, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Hermanos, lo que hacemos para el Señor jamás es en vano.
Esta semana me enviaban unas fotos acerca del trabajo que estaban haciendo algunos jóvenes para recibirnos este domingo. Ese trabajo no es en vano. Todo lo que nosotros hacemos para ir y buscar a una persona y compartirle el evangelio de Jesús no es en vano. Todo lo que hacemos para ayudar a otra persona a crecer en su fe en Jesús y discipularle no es en vano. Toda tarea que hacemos como testigos de Cristo Jesús para que su causa y su misión avancen no es en vano. Y la resurrección es el combustible que necesitamos para persistir y permanecer. Porque si la muerte me alcanza en el ejercicio del deber, sé que después de eso viene la vida eterna. Amados hermanos, por tanto, debemos persistir y permanecer, estar firmes y constantes, no estar permitiendo que cualquier cosa nos haga desmayar o retroceder, que la mirada de alguien, que no me dieron las gracias, que aquí, que allá, y poner 1001 excusas para reducir el impacto, el poder y la efectividad de la resurrección de Jesús en nuestra vida. Así que tenemos que la resurrección de Jesús es un evento insuperable. Nosotros no estamos fundamentando nuestra fe en la palabra de personas, en historias. Lo estamos haciendo sobre el hecho histórico más atacado y mejor constatado que tiene la humanidad, más documentado también. Amados hermanos, si Cristo ha resucitado, si Cristo ha enviado a su Espíritu Santo, ¿qué le pasa a estos testigos? ¿Qué nos sucede a nosotros? Este no solo debe ser un día de celebración, este debe ser un día de reinicio en el cual renovamos nuestro pacto, renovamos nuestro compromiso y le decimos: Cristo, si tú moriste por mí, si es necesario, yo estoy dispuesto a morir por ti. Quiero ser tu testigo aquí donde me has puesto, fuera de las paredes de esta iglesia, donde tú me envíes. Quiero ser tu testigo. Y la base para ello es el Cristo bendito, el Cristo resucitado, el hecho consumado de que la muerte no lo pudo contener y que el sepulcro hasta el día de hoy permanece vacío, porque Cristo ha resucitado. Amén, hermanos. Oremos. Padre bendito, te damos gracias esta mañana. Señor, es insuperable la resurrección de Jesús. No hay un acontecimiento humano, Señor, que pueda traer la transformación que la resurrección de Jesús ha traído a la vida de miles de millones de personas a lo largo de la historia nuestra, Señor. Padre, en esta hora te clamamos que tú pongas en nosotros la certeza, el denuedo, la determinación de ser testigos tuyos. Esta nación lo necesita, Señor. No necesita charlatanes, no necesita personas que hablen de las cosas cristianas o espirituales sin que sus vidas sean transformadas. Lo que esta nación necesita son discípulos transformados de Jesús, siendo testigos de su resurrección y proclamando su evangelio, Señor. Haznos aún más a todos nosotros de esto, Señor. Impúlsanos, Padre Celestial, fuera de las paredes de esta iglesia, y que la certeza, la verdad, el hecho histórico de la resurrección de Jesús sea para nosotros, Señor, un aliciente para servirte con pasión y con entrega, con dedicación y firmeza todos los días de nuestra vida.
Y mientras la iglesia está orando, mientras cada uno renueva su compromiso y su pacto con el Señor, tengo una palabra para usted que nos acompaña en esta mañana. El pastor Isaí leía al inicio de este culto y leíamos todos juntos Efesios capítulo 2. La palabra dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. No solo vino el Señor por algunos, no solo quiere declarar justos a algunos, no solo quiere salvar a algunos, Él quiere salvar a todo aquel que se entrega, que se rinde a Jesús, que lo reconoce como Señor y Salvador. Quizás tú no has podido con tu vida y has ido de pecado en pecado y cosechas el fruto de ese actuar: infidelidad, deshonestidad, soberbia. Vives de acuerdo a lo que tú consideras que es la vida, pero sientes el pago, el efecto de esa vida. Yo quiero decirte a ti, el cambio inicia reconociendo al Cristo resucitado como Señor y Salvador de tu vida. Y este es un buen día para que tú tomes esa decisión, para que no salgas de este lugar igual, para que no te vayas tal cual entraste, sino que seas transformado por el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Quieres recibirlo como Señor y Salvador? Si es así, allí donde estás, quiero pedirte que hagas esta oración conmigo. Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he andado en mis propios caminos, incluso yo mismo he dudado de que todo esto sea cierto, pero ahora tu palabra me ha dado claridad, tu Espíritu me ha hablado con claridad, y yo reconozco en pleno uso de mis facultades que tú eres el Señor y el Salvador, y quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Sálvame del castigo por mi pecado, rescátame de esta vida de la cual yo no me he podido rescatar a mí mismo. Señor, doblo mi rodilla delante de ti, reconociendo que tú eres Dios y que tú eres mi Señor y mi Salvador. Si alguno de los presentes hizo esa oración conmigo esta mañana, quiero pedirte un favor. Indícame que has hecho esta oración levantando tu mano en alto allí donde te encuentras. ¿Hay alguien esta mañana que hizo esta oración conmigo? Si has sido tú, ten confianza, indícamelo levantando tu mano en alto, que este día has reconocido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. ¿Habrá alguien que tomó esta decisión? Si has sido tú, por última vez, te animo, levanta tu mano, indicando la decisión que has tomado en esta mañana. Padre, te exaltamos, te adoramos, Señor. El apóstol Pablo dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Mas ahora Cristo ha resucitado, y por ello, Señor, nuestra fe no es en vano. Está puesta sobre la base de la resurrección de Jesús, y tampoco nuestra predicación es en vano. Por eso, cada vez que compartimos tu palabra, cada vez que somos testigos tuyos, estamos haciéndolo, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, en el poder que te levantó de entre los muertos, teniendo la motivación de que un día nosotros también estaremos para siempre
contigo. Mientras ese día llega, Señor, aviva nuestros corazones. Permítenos, Padre Celestial, que podamos ser testigos tuyos desde nuestra Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Que podamos, Padre Celestial, levantarnos cada mañana con el gozo, con la convicción de que hemos creído en el Cristo resucitado, en el cual un día nosotros también recibiremos la vida eterna. Por ello te exaltamos, por ello te agradecemos, por ello te adoramos.